Muy buenos días a cada uno de los hermanos que sintonizan esta amada radioemisora WPAB. Nuevamente, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Bienvenidos, bienvenidos a este programa radial de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicada en el campamento Jerusalén, carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz. Bienvenidos, bienvenidos a otras puertas abiertas hacia la libertad en Cristo a través de su palabra. Bienvenidos nuevamente a todo este sembradío de semilla espiritual de fe, donde nos fortalecemos al escuchar su palabra y recibimos esperanza del cielo. Llámanos al 787-259-1155. Las colaboradoras del Ministerio Radial toman tu nombre y te llevamos en oración. Hay una lista que siempre entra y siempre damos gracias al Señor por los que todo el tiempo están solicitando la ayuda del cielo. Los hermanos que siempre nos llaman. Qué bueno es poder mantenerlos en oración. No tardes en llamarnos porque luego las líneas están ocupadas. Llámanos rapidito ahora al 787-259-1155. Te invito a que busques la palabra del Señor en esta mañana que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Señor, en medio de tanta situación difícil, quiere que nosotros nos llenemos de gozo, de alegría, que no nos sorprendamos de todo ese fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Y yo quiero decirte que para lograr esto, nos tenemos que armar con la mente de Cristo. Ante el sufrimiento, ármate con la mente de Cristo. Y voy a comenzar esta exhortación con un testimonio que daba un varón sumamente importante de la compañía Apple, Steve Jobs. Sí, el mismo que murió de cáncer. Dice que en su batalla contra el cáncer, Steve Jobs, que fue cofundador de la compañía Apple, declaró: recordar que pronto estaré muerto es la herramienta más valiosa que he descubierto para ayudarme a tomar las decisiones importantes de la vida. El orgullo, la vanidad, el temor al fracaso y todo lo demás se desvanece al enfrentar la muerte y da lugar a lo que en verdad importa. El apóstol Pedro sabía esto, pero él quería motivar a sus lectores para que utilizaran el sufrimiento para beneficio eterno, y deseaba que los padecimientos de Cristo los inspirara a aceptar el conflicto y el sufrimiento como norma de vida, porque amaban al Señor y quería que usaran las armas que Jesús usó ante el sufrimiento que le esperaba. Y yo te diría, mira, utiliza tu sufrimiento para beneficiar al reino. Ante el sufrimiento, ármate con la mente de Cristo. Nos está hablando este capítulo 4, comenzando desde el primer versículo. Pedro decía: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos
del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, que fue Jesús, terminó con el pecado. Tú y yo podemos utilizar el sufrimiento como arma. El apóstol Pedro nos los asegura. Hay una escuela que todos entramos al aceptar a Jesucristo y se llama la escuela del dolor. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y nos habla de que el que quiera seguir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día y seguirlo. Y la cruz representa sufrimiento. El sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana. El vivir para Cristo no es sencillo. Cuando se vive una vida justa, cuando se vive una vida de obediencia, vamos siempre a encontrar oposición. Cristo padeció por nosotros en la carne y utilizó armas poderosas para resistir contra todo sufrimiento y así terminar con el pecado. Vamos a armarnos con la mente de Cristo. Vamos a enfocarnos como se enfocó Cristo en la justicia. Vamos a poner nuestra mente en sus manos y nuestro pensamiento en las manos del Señor para que Él renueve nuestra mente, para que Él renueve nuestros pensamientos ante un gran sufrimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando venga ese sufrimiento y esa prueba terrible a nuestra vida, como hemos estado pasando desde que comenzó el año? ¿Qué vamos a hacer? Desde el año pasado pasamos situaciones difíciles, comenzando el año con temblores. Muchas dificultades como esta epidemia, el coronavirus. ¿Qué debemos nosotros hacer ante el sufrimiento cuando hemos visto no solamente esta plaga, porque esta plaga vino ahora, pero tantos sufrimientos que ha tenido la humanidad debido a su desobediencia y a los deseos carnales? Pero también el pueblo cristiano ha sufrido porque es parte de la carrera. Cuando nosotros sufrimos, nuestra carne se duele. ¿Qué nos pide el mundo que nosotros hagamos? Y que muchas veces la misma carne y el diablo nos pide que hagamos, que nos rindamos, que comencemos a cuestionar a Dios, que comencemos a maldecir, a anhelar irnos con Dios antes de tiempo. Otros hasta se privan de la vida. ¿Qué espera el mundo que nosotros hagamos ante el sufrimiento? ¿Qué espera Satanás? Pero yo te pregunto, ¿qué espera Dios? ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos? Llámanos al 787-259-1155. El sufrimiento es una realidad. Nosotros padecemos de angustia, de dolor, de miseria, quebrantamiento en el corazón, una tristeza, tribulación. Algunos entran en depresiones, en ataques de pánico. Personas que tienen enfermedades terminales. El dolor es agobiante. Pero todo eso vino como resultado del pecado y de la desobediencia de Adán. La Biblia te dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Había una sentencia para nosotros. Pero Jesucristo cargó todas nuestras dolencias, todos nuestros sufrimientos, todo el pecado, para que nosotros no tengamos que morir. El cuerpo se queda en la tierra, pero nosotros trascendemos. Nosotros nos vamos con Jesús. Nosotros somos trasladados al reino
de la vida eterna al reino del paraíso. Génesis capítulo 2, versículo 16 dice: pero claramente le dijo Dios a esta pareja de Adán y Eva: pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comen de ese árbol, les juro que morirán. Por lo tanto, eso fue lo que hicieron. Comieron, trajeron la muerte a sus vidas y a todos nosotros. El pecado entró por un hombre y por ese hombre pasó a todos los hombres. Así te dice el libro de Romanos. Simplemente por desobediencia. Y tú puedes decir: yo no tuve culpa. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Pero Adán nos representaba a todos nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser tentados y sucumbir? ¿Cómo nosotros podemos actuar en la carne y blasfemar contra Dios y negarlo y dejarlo, rechazarlo? Hay enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia del diablo. Y lo vemos desde el libro de Génesis. Muchas personas estuvieron en aflicción, mujeres que eran esposas de patriarcas y de siervos de Dios, tenían aflicciones. Agar era la sirvienta de Sara y fue entregada a Abraham y tuvo un hijo con Abraham, el patriarca, Ismael. Y sufrió muchísimo. Y sufrió debido a que, pues, se tomó una mala decisión tomándola a ella como parte de las concubinas. Pero hubo otras, como Lea, como Ana, como Noemí, que pasaron por situaciones difíciles. No podían tener hijos. Noemí perdió a su marido, perdió a sus hijos. Y ella decía: no me llamen Noemí, porque Noemí quiere decir deleitosa, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cuánto sufrimiento, cuánta amargura, cuánta tristeza pueden estar pasando tanto mujeres como varones en este momento. Y no importa que sean parte del pueblo de Dios, los sufrimientos van a seguirnos. El patriarca Job es un ejemplo de esto, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo. Y te dice el capítulo 16 del libro de Job, versículo 12, que él decía: próspero estaba y me desmenuzó. Estaba hablando de Dios. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. A veces no entendemos el por qué nosotros, amando a Dios y siendo parte de su pueblo, nos pasan cosas tan terribles. Nos ocurren cosas que pues resultan en tanto sufrimiento para nosotros, ya sea con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo, quizás en la misma congregación. Pero hoy el Señor quiere que te armes. Ármate para enfrentar el sufrimiento. Ármate con la mente de Cristo, porque Él también padeció y sin embargo hizo la voluntad de Dios. Recuerda que Jesucristo vino en carne como tú y como yo. El sufrimiento lo que nos está demostrando es que hay una guerra. Y hay una guerra espiritual que nosotros tenemos que luchar, y para lucharla tenemos que estar armados, tenemos que proteger nuestra mente. ¿Cuántas ideas estás recibiendo? ¿Cuántos dardos del enemigo, cuánta mentira está entrando a tu mente para no dejarte dormir en paz, para causar insomnios, para causar malestar, para deprimirte? Recuerda, el libro de Job nos dice en ese primer capítulo, versículo 6, que Satanás se presentó delante de Dios luego de rodear la tierra y de andar por ella. Es real, su actividad y su movimiento es real. Él vino para matar, hurtar y destruir las vidas. Jesucristo vino a deshacer sus obras. Pero que Él está en actividad, que está en movimiento, que está maquinando.
que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Es una verdad. Apocalipsis te habla de que Él se reveló en el cielo. El capítulo 12, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea que hubo una gran batalla en el cielo, una rebelión. Y ese rebelde vino a este mundo y vino a engañar a todo el mundo. Esa es la serpiente antigua. Así es que Él está buscando a quien devorar. Él está buscando a quien hacer sufrir y utiliza las artimañas de mentira. Ármate. Ármate de la mente de Cristo. Deja que Jesús renueve tu mente y saque todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos pesimistas, todos esos pensamientos que te dicen quítate la vida. El diablo lo que quiere es llevarte para el infierno, que destruyas tu cuerpo, para que así haya una razón lógica y válida para llevarte para el infierno. No lo hagas. La palabra del Señor nos habla de que el mismo Job, cuando estaba en todas esas luchas que quizás tú estás pasando en este momento, en Job, en ese primer capítulo, versículo 8, dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y alejado del mal, o sea que odia al mal. Y decía, teme Job, Satanás decía, teme Job a Dios de balde. O sea, le estaba diciendo, solo porque tú lo beneficias te teme. No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano ahora y tócalo. Toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Aquí te está diciendo que Satanás necesitaba permiso para actuar en contra de Job. Y le decía a Dios, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Decía Dios, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tus manos sobre él. Dios nos cuida, Dios nos protege. Dios tiene un cerco alrededor de ti, de tu casa. Si eres parte de su cuerpo, si le has dado tu corazón a Jesucristo, hay herencia, hay promesas de salud, hay promesas de libertad, hay promesas y hay esperanza para que tú seas feliz, como dice el libro de Mateo en el capítulo 5. Bienaventurado. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices son los mansos, los misericordiosos, porque serán consolados, van a obtener misericordia. Y aquellos que están tristes van a ser consolados. Y aquellos que están siendo perseguidos por causa de la injusticia van a recibir justicia. Hoy el Señor quiere que pienses en todos los beneficios que Él te ha dado. Dios está de nuestro lado y Dios utiliza nuestro sufrimiento para beneficio eterno, para crear tu carácter, para crear el fruto de Dios en ti y hacerte santo, separado, con unas características diferentes a las del mundo. Porque el mundo pasa por sufrimiento, pero no responde como tú deberías de responder. El mundo se descontrola, se llena de ansiedad, se quita la vida. El mundo no sabe qué hacer con los problemas y el ambiente que los rodea. Cuando te hablo del mundo, te hablo de las personas que no tienen al Señor, que son parte de una sociedad. A veces no saben hacer absolutamente nada con su problema, pero tú y yo tenemos a Dios. Él está de nuestro lado. Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 8, dice, cuando el rey de Siria estaba en guerra con Israel, reunió a sus oficiales y les indicaba en qué lugares planeaba acampar.
Pero Eliseo, el profeta, le mandaba decir al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria, para que no pasara por allí. Y así salvó al ejército de Israel en varias ocasiones. El rey sirio estaba muy confundido, como muchas personas del mundo, y llamó a sus oficiales para saber quién era el espía. Y un oficial dijo: no hay ningún espía, su majestad. Lo que pasa es que el profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Entonces el rey ordenó y dijo: vayan, averigüen dónde está para capturarlo. Le avisaron que estaba en Dotán y él envió allí carros, caballos y un gran ejército. Y llegaron de noche y rodearon el pueblo. Y te dice que a la mañana siguiente, el sirviente del profeta, Eliseo, despertó temprano y cuando salió afuera y vio un ejército con carros y caballos rodeando la ciudad, dijo Eliseo: maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo respondió: no tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente y éste vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Y cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo, este oró a Dios diciendo: te ruego que esta gente se quede ciega. Y todos los soldados de Siria quedaron ciegos. Entonces Eliseo les dijo: este no es el camino ni la ciudad que ustedes buscan, síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Eliseo los llevó a Samaria y tan pronto entraron, Eliseo oró: Dios, devuélveles la vista. Y se dieron cuenta que estaban en plena ciudad de Samaria y el rey de Israel le dijo a Eliseo: los mato a todos. Y Eliseo le dijo: no los mates. No se debe matar a prisioneros de guerra. Dale pan y agua y déjalos regresar a su jefe. Así hicieron y desde ese día los sirios no molestaron más a los israelitas. Todos los sufrimientos obran para bien. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer con tu sufrimiento. Muchas veces estamos así mismo como el sirviente del profeta Eliseo. No vemos que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y Dios quiere abrirte los ojos. Dios quiere que le dejes transformar tu mente, que tú puedas tener la mente de Cristo, que sus pensamientos estaban para hacer la voluntad de Dios, no importa los sufrimientos que estuviera pasando. Que no importando los sufrimientos que estuviera pasando, confiaba en su Padre. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que confíes en medio de tanto sufrimiento y de este ambiente que cada día es peor. ¿Qué vamos a aprender de esta escuela del dolor? ¿Qué aprendió Jesús? Te dice Hebreos 5:8, aunque Él era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. ¿Qué Él vio en el monte de la tentación? ¿A Satanás? Claro que lo vio. Pero también vio a ángeles que luego le servían. ¿Qué vio en la transfiguración? Él no solamente vio el mundo que él estaba viviendo, él vio el mundo eterno. Vio a Moisés, vio a Elías. Hay vida después de la muerte. ¿Qué vio en Getsemaní? El sufrimiento, que los discípulos no pudieron estar con él ni una hora. No solamente él vio eso. Él vio un ángel que se le apareció del cielo para fortalecerlo. Y ahí él estaba sintiendo una tristeza muy profunda, quizás como la que tú estás sintiendo en este momento. Él mencionaba: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Pero tan pronto se arrodilló y comenzó a hablar con el Padre, aquellos se durmieron. Y él le dijo: si tú puedes, quítame este sufrimiento, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras.
El sufrimiento es una escuela y debemos aprender, pero debemos aprender cuando tenemos la mente de Cristo. Recuerda que en el momento que Jesús fue aprisionado, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Te han dejado solo, te han dejado sola. Pero él sabía que no estaba solo, que su padre estaba con él. Y él aprendió a seguir obedeciendo, no importando que lo hubiesen dejado solo. Y me imagino en su comunión con el Padre mientras lo llevaban arrastrado, mientras lo torturaban, mientras lo agredían. Esto es parte de la guerra. Nosotros estamos en una escuela del dolor y ante el sufrimiento debemos estar armados con la mente de Cristo. Para concluir, quiero leerte sobre Charles Lewis, este gran evangelista, que señalaba que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos en medio del sufrimiento? Estamos armándonos de Cristo, de la mentalidad de Cristo, de hacer la voluntad de Dios, de obedecer y de utilizar las armas de la luz en vez de las armas de las tinieblas. ¿O estamos desarmados? Yo quiero decirte que Cristo ha padecido por nosotros en la carne y ahora podemos armarnos del mismo pensamiento, mente de Cristo. Por lo tanto, cuando oras a Dios, Él como hijo te contesta, porque Él es tu Padre. En este momento voy a orar por ti en medio del sufrimiento en que te encuentras para que el Señor te revele que hay propósito en Él mismo. Padre, en el nombre de Jesús te presento, Señor, a cada uno de mis hermanos que está, Dios, en este momento padeciendo de algún tipo de enfermedad, de algún tipo de dolencia, Señor, quizás de soledad, de sufrimiento, de depresión, de angustia, de desesperación. Dios mío, y tú le estás hablando en esta hora, Señor, y yo te pido que lo sostengas, lo levantes, le des fuerzas para seguir hacia adelante, Señor amado, y le enseñes en esta escuela del dolor que tú, Señor, quieres hacerle bien, que tú quieres mostrarle la eternidad y por sobre todo mostrarle tu ayuda y tu amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.